A los asesinos de mis padres, si se facilitó el detenerles, fue porque fueron en 2 Vespinos a Ciriego. Una vez que metieron los féretros de mis padres en el cementerio, dijeron misión cumplida. Ya a última hora de la tarde, del 19 de febrero de 1992, un etarra estaba apostado en una farola jugando con un mando a distancia de un coche bomba. Estaba esperando un furgón de la Policía Nacional. Y al paso cuando iba a pasar, él estaba decidiendo aprieto o no aprieto, aprieto o no aprieto. Así lo ha contado él. Y lo apretó. Pues en ese azar que tiene la vida, pues le tocó a mi familia. Se llevó por delante a mis padres y a un chico más o menos de vuestra edad, Antonio, que tenía 27 años. Yo me lo encontraba y yo le decía esto, digo, me encontraba a este señor, ya estás mal, estás fatal. Fuimos a comer al Mesón Puertas, que no sé si eso sigue existiendo, y no sé si al bajar al baño o al subir, o no sé dónde allí estaba, y vuelvo y se lo cuento. Y me sube y ya no estaba. Y dije, bueno, esto ya no es normal, esto ya... Y ese domingo cuando bajamos fuimos a la policía y nos dijeron que lo sabían, que estaban pendientes, era el hermano del sacerdote, que intentaba intimidarnos, ya me contarás para qué. Voy a intentar, pues, contaros mi testimonio de vida, ¿no? Deciros que soy Silvia Gómez Ríos, que soy una víctima del terrorismo, que hoy voy a hablaros pues, de esto, de terrorismo, y más concretamente de la banda terrorista ETA. Viendo gente joven, creo que muchos, si sois inquietos, sí que habréis oído hablar de ello, pero os sorprendería la cantidad de gente que no tiene conocimiento, ¿no? La banda terrorista ETA actuó aquí en España durante 50 años. El primer atentado, curiosamente, fue aquí en Santander. Pusieron una bomba en el diario Alerta en el año 1959. Nunca se supo el motivo de por qué pusieron esa bomba, ni nunca fue reivindicado. Y no fue reivindicado porque en aquel momento nadie sabía que era ETA, no se sabía. Tardaron 9 años. 9 años después cometieron el primer atentado mortal, matando a un guardia civil en Guipúzcoa. Eso fue en el 68. Y del 68 al 2018, que hace 7 años que se disolvió, pues han actuado durante 50 años. Ellos argumentan su nacimiento y su actividad en que luchaban contra la dictadura franquista. Esto con el tiempo se ha ido demostrando que efectivamente pues, no ha sido así, porque durante la época de la dictadura de Franco, en la que ellos cometían atentados, asesinaron aproximadamente a 50 personas. En los 40 años después de democracia, desde hasta el 2018, cometieron 800 asesinatos aproximadamente. Es que te tengo ahí grabando. Bueno, si realmente ellos hubieran nacido con la finalidad de luchar contra Franco, pues cuando Franco acabó, ellos tenían que haber acabado y no fue así. ¿Qué objetivo decían que tenían? El objetivo, ellos por lo que empezaron su actividad, intentaban mediante el miedo intimidar y conseguir sus objetivos, que eran la independencia de Euskal Herria. Ellos llaman Euskal Herria al País Vasco, a Navarra y al sur de Francia. Esa era su pretensión y por eso justificaban el que mataban. ETA mató aproximadamente a 900 personas. Muchos de ellos fueron asesinatos a sangre fría, otros atentados con coche bomba, secuestros, extorsiones. Bueno, pues todo lo que os podéis imaginar y mucho más, ¿no? Había gente en todos estos años, hasta la actualidad, que aun sabiendo ese objetivo de la banda terrorista, pues estaban ahí y han estado luchando por nuestras libertades. Gente que tenía que estar constantemente mirando hacia atrás, porque imaginaros tener que vivir todos los días mirando hacia atrás. Estos eran policías,
guardias civiles, militares, políticos, periodistas, funcionarios de prisiones. Toda esta gente ha peleado para que vosotros, vamos, para que tengamos un mundo mejor, aun a sabiendas de que ellos sí que arriesgaban su vida. Esos eran el objetivo directo. ¿Os imagináis todos los días tener que revisar cada vez que vais a utilizar el coche, mirar vuestros bajos? Pues eso lo hacían ellos constantemente. Abrían el buzón de su casa con miedo, o sea, vivían siempre aterrorizados y bajo el terror. En esta etapa, pues lo que os digo, más o menos asesinados fueron 900 personas, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y millones de euros en pérdidas económicas por daños y demás. Los exiliados, que es una figura que a veces no se tiene muy en cuenta, son unas víctimas del terrorismo que también han tenido que poner mucho de su parte. ¿Por qué? Porque ETA, entre otras cosas, se financiaba, vosotros no lo sabréis porque sois muy jóvenes, nosotros que lo vivíamos todos los días, era algo que sí que nos sonaba, lo del impuesto revolucionario. Les extorsionaban a los empresarios vascos y o pagaban o les amenazaban con la posibilidad de quitarles la vida. Entonces, unos pagaban y otros huían de su tierra y tenían que emigrar pues muchos los tenemos aquí en Cantabria, en Castrurdiales, muchísimos. Yo en la asociación tengo muchísima gente amenazada que se ha venido a vivir a Castro pues por miedo, porque el miedo es libre al final, ¿no? Mira, para que os hagáis una cronología que además yo sí sabía de este caso, pero no sabía de la secuencia y me he enterado hace nada, 15 días, de lo que vivíamos en aquella época. En el año 97, José Luis Caso es un hombre que es soldador, de profesión soldador, nacido en Cantabria, en comillas. Y además de soldador, compaginaba su profesión con ser concejal en un pueblo, en un municipio de Guipúzcoa, Rentería. Rentería es un municipio del núcleo de Uroveta en aquellos tiempos. A José Luis Caso le amenazaron y le mataron por la espalda. Al día siguiente, Isabel, que era la segunda concejala de ese partido, colocó en el escaño de José Luis una fotografía de él. Mirando a la bancada de enfrente, les preguntó, ¿voy a ser la siguiente? A los 2 meses pusieron una bomba en su casa, la mataron a ella, a la madre y al hermano. Manuel, el tercero, le quemaron el coche antes de tomar posesión, matándole al mes. Eso fue el año 97, o sea, eso era el día a día, o sea, opinabas como ellos o estabas siempre bajo la amenaza o la posibilidad esto de que te mataran. Hay varias, vosotros que sois más jóvenes y probablemente hayáis visto La Infiltrada, hay un montón de películas, no un montón, hay algunas, realmente no hay tantas, pero bueno, que tratan de este tema, La Infiltrada, si la habéis visto, es un caso real de una policía que se infiltra en la banda terrorista ETA, bueno, pues porque intentaban pues, acabar con ellos desde la policía, la Guardia Civil y demás. Esta policía es un caso real, sigue en activo y está trabajando en una embajada en el extranjero, no puede estar aquí. Y ahora tenéis La Frontera, que está en las plataformas. Yo no me gusta mucho ver series ni películas de estos temas porque me remueve mucho, pero debe de tratar del momento en el que Francia empieza a colaborar con España, porque ellos lo tenían muy fácil, atentaban aquí, se iban corriendo a Francia y allí no pasaba más. Pero ya en una confusión, en un equívoco, una etarra mata a un policía francés y entonces ya Francia colabora activamente. Los años 80 y 90 fueron los años más sangrientos, vamos, sin ninguna duda. Había un muerto cada 3 días. Y eso lo veíamos en la televisión constantemente. Y en los años 90, pues en ese azar que tiene la vida, pues le tocó a mi familia. Era un miércoles,
a última hora de la tarde, del 19 de febrero de 1992, un etarra estaba apostado en una farola en el barrio de la Albericia, jugando con un mando a distancia de un coche bomba. Estaba esperando el paso de un furgón policial, porque su primer objetivo eran pues lo que os he dicho, la policía, Guardia Civil, periodistas, políticos. Pero como más adelante, si me da tiempo, os contaré, y si no, pues en la intimidad tal, el asesino de mis padres contó en una entrevista de televisión, el objetivo era el que era, pero el éxito era matar a todo lo más que pudieras matar. Entonces, este etarra estaba apostado en la Albericia, en una farola, lo ha contado él, o sea, que yo ya lo sabía por la policía, pero él lo ha contado, con un mando a distancia, esperando que pasara un furgón de la Policía Nacional. Y al paso cuando iba a pasar, él estaba decidiendo aprieto o no aprieto, aprieto o no aprieto. Así lo ha contado él. Y lo apretó. Y pues esa maldita decisión se llevó por delante a mis padres y a un chico más o menos de vuestra edad, Antonio, que tenía 27 años. En aquel momento mis padres tenían 42 y 43 años. Y bueno, pues el único delito que cometieron era que mi padre ese día estaba libre y había ido a buscar a mi madre al trabajo y subían a casa pues a estar con nosotros, pues a cenar como todos los días, y pasaban por allí en el momento en que explosionó el coche bomba. Yo os puedo contar un poco cómo lo vivimos. En Cantabria estamos muy cerca del País Vasco, pero no era, aunque estábamos viendo en la prensa constantemente atentados. En octubre del 91 había sido el atentado de Irene Villa, que no sé si conocéis a Irene Villa. Irene Villa es una niña que tenía 12 años cuando su madre, por su trabajo, pues tenía una bomba en los bajos del coche, explotó y esta niña pues se quedó, bueno, las dos se quedaron heridas, como tantos heridos, que hay miles y miles y miles de heridos en España. Bueno, nosotros esto fue en febrero del 92. Cantabria, teníamos el País Vasco, pues eso, muy cerquita, pero estábamos más o menos, hasta entonces no había habido ningún atentado mortal aquí, había habido algún conato, alguna cosita así. Sí que es cierto que en toda la época en los 50 años que ha operado ETA, han muerto 23 cántabros. La mayoría fuera de Cantabria. En Cantabria han matado a mis padres, a Antonio, y en el 2008 a un militar que estaba de vacaciones en la casa cuartel de Santoña. Nosotros en Cantabria, pues todos los que vivimos ese día recordamos exactamente dónde estábamos, yo la primera, claro está, pero bueno, que cualquiera que lo haya vivido recuerda perfectamente dónde estaba, y fue pues una conmoción porque Santander, ya veis, es la ciudad que es, las noticias llegan volando. Yo estaba dando un paseo, tomando un café con el chico que entonces me gustaba, yo tenía 18 años. Mi hermano hacía 2 días que había cumplido 16. Y subíamos a casa, los dos vivíamos en el mismo barrio, con un poquito de distancia, y teníamos que pasar por delante del Hospital Valdecilla, y al pasar por el Hospital Valdecilla, bueno, pues eso, era un escenario, ambulancias, Valdecilla lleno. Ya alguien nos dijo que había habido un atentado, pero no se sabía más. Yo en aquel momento lo que quería era llegar a mi casa, porque no teníamos móviles, no tenías manera de contactar con nadie de tu entorno, no había posibilidad de contactar con nadie, porque bueno, no teníamos teléfonos, que ahora, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Dices, mira, a ver dónde está el localismo. Bueno, yo quería llegar a mi casa, pero por la inquietud propia de cualquiera, ¿no? Que ocurre una cosa en tu ciudad y lo que quieres es saber dónde están los tuyos. Y el que ahora es mi marido vive un poquito antes que yo, se quedó en su casa, que también tendría su inquietud, aunque no me lo dijera, y yo me fui a la mía. Y cuando yo entré en la urbanización, desde la entrada de la urbanización se veía la luz de la cocina de mi casa, y la luz de la cocina de mi casa estaba apagada, no era normal. Entonces ya te entra el desasosiego, dices, bueno, esto no es normal, esa luz se apagó para no encenderse nunca más. Entonces, bueno, subí a casa corriendo para llamar por teléfono a una amiga y le dije que me iba a bajar a Valdecilla
porque necesitaba saber si algo había ocurrido, si qué podía estar pasando o qué pasaba. Y en ese momento, pues sonó el timbre de casa. Y yo vivía en un edificio de 4 alturas, 8 vecinos, que éramos todos familia. Era la vecina de frente que estaba llorando y me dijo que subiera al cuarto, que allí estaba mi hermano, porque en el cuarto vivía una familia que la hija era de mi edad y el hijo de la edad de mi hermano. Entonces subimos, pero nadie nos decía nada. Yo estando allí le pregunté a mi amiga qué pasaba, porque yo veía a todo el mundo llorando, pero nadie... ¿Que algo malo había pasado? Pues sí, pero no abarcas a pensar en tanto. Y estando allí con mi hermano, llegaron 2 policías, nos cogieron, nos metieron en el coche y nos bajaron a Valdecilla directamente. No nos decía nadie nada. Claro, tú con el tiempo lo analizas y dices que es una noticia tan difícil de dar que no te la quiere dar nadie, claro. Entonces llegamos a Valdecilla y nos llevaban a la urgencia. Y en la urgencia alguien les dijo que no, que nos llevaran hacia abajo. Tú en ese momento no sabes hacia dónde te están llevando. Eran otros tiempos que hace 33 años el hospital es un poco diferente a como lo conocéis ahora. Entonces nos estaban llevando al tanatorio directamente. El tanatorio estaba en Valdecilla, no se cerraba por la noche, tenías que pernoctar allí y estar allí. Pero seguía nadie sin decirnos nada. Y cuando ya pues, estábamos girando en una curva, apareció un tío de mi padre que se acercó a mí y se atrevió a decirme que mi padre había muerto. En ese momento tú te recolocas y yo lo que quería era saber dónde estaba mi madre, porque no me la imaginaba al lado de mi padre, un matrimonio súper unido, yo quería estar ya con mi madre, o sea, era como que ya lo de mi padre lo ponía ahí, algo te estabas ya imaginando, porque toda esta situación, bueno, pues te hacía pensar, yo no pensé que les hubieran matado, pensé que podían estar heridos, o no sé, no quieres pensar nada de esto. Y yo le preguntaba a este tío, le preguntaba que dónde estaba mi madre. Y él me decía que también, pero mi mente no abarcaba entender que también era también. Y él decía, sí, sí, también sí, pero ¿dónde está? Dime dónde está, que quiero estar con ella. Y me decía, no, que también. Mi hermano al lado, es un poquito más pequeño que yo, y bueno, pues ahí nos quedábamos en él también. Y de repente llegó mi tía llorando, que fue la que tuvo que darme ella es hermana de mi madre, mi madre trabajaba en su empresa y es la que nos dijo pues todo el desenlace final y ya te reconducen hacia el tanatorio, que tú ya no sabes ni muy bien por qué ni para qué. A mí sí me ocurrió una cosa muy curiosa, que eso es lo que, bueno, también os lo quería un poco transmitir, que al final yo ahora os lo cuento, me cuesta, me remueve bastante, y echo la vista para atrás, la tengo la cronología como muy marcada, pero a veces cuando lo pienso me cuesta creer que yo haya vivido todo eso. Y un poco lo que sí os quiero transmitir es que somos capaces de todo lo que nos ponga la vida por delante. Quiero decir que yo ahora lo pienso y digo, pues yo no lo vuelvo a decir, pero lo hacemos, no sé de dónde, pero sale y lo tienes que hacer, ¿no? Yo con el tiempo, analizándolo, claro, he tenido mucho tiempo para analizar situaciones y demás, me he dado cuenta, hace no tantos años leí un libro de un psiquiatra, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y es un hombre que estuvo en un campo nazi y un psiquiatra luego muy, muy renombrado y muy tal, y tenía toda la razón. O sea, al final lo que te hace seguir hacia adelante es si tienes una razón y una razón poderosa. ¿Ya he hablado 18 minutos? Y yo pensando que me iba a quedar corta, si es que no callo, ¿eh? No callo. Bueno, pues nada, deciros que, pues eso, que yo la fuerza y la razón la encontré en mi hermano. Mi hermano era, pues esto, 16 años recién cumplidos. Yo he sido la hermana mayor siempre, le he protegido toda mi vida desde niños, o sea, he nacido ya criando un hijo
Y en ese momento mi fuerza, tú lo puedes corroborar, era él. Siempre le he ocultado todas las vivencias posteriores que hemos tenido, que han sido muchas, y luego si queréis hablamos de ellas, porque, bueno, pues porque luego esta circunstancia te arrastra a que nosotros hemos tenido mucha suerte porque los asesinos de mis padres los cogieron a tiempo. Hay muchas familias que nunca han encontrado a los asesinos, no han sido juzgados, no han sido resarcidos de ninguna manera. Nosotros sí, tuvimos la suerte de que un sacerdote los refugió en su casa y fueron detenidos ahí. Y bueno, luego pues toda la secuencia que tuvimos después con los juicios y demás. Pero bueno, que lo que quiero deciros es eso, que con la violencia y con el terrorismo no se llega a ninguna parte y que vosotros no lo habéis vivido, pero que no estáis libres de que en 10 años venga un pirado por ahí que diga es que quiero conseguir esto y tal, que sepáis que pues no es el camino, nunca, y que somos más fuertes de lo que creemos, que podemos resistir y sobrevivir a millones de cosas que ahora nos parece que no podríamos hacerlas, que yo las he hecho, que ahora pienso para atrás y digo, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y bueno, ya como se me ha acabado, pues acabo aquí. Fíjate que veía ahí 3, cuando he mirado y he visto 3 y he dicho, ¿solo llevo hablando 3 minutos? Pues nada, sí, aquí estoy para si queréis preguntar alguna cosa. Obviamente, ahora todo el mundo se sienta libre para hacer la pregunta que crea oportuna. Señor Matoyoto, a ver, vayan pasando. Muchas gracias. ¿Esto qué es? Perdona. El micrófono para que se Bueno, perdón. Vamos a hacer una cosa. Como se está grabando hoy, el micrófono es el que da la palabra, ¿vale? ¿Te la doy? Encima tengo que poner... Si lo sé, no te la pregunto, ¿vale? Bueno, cuéntame. Oye, una pregunta. ¿Cómo sabéis cuántos los muertos que hicieron ETA? ¿Cómo lo sabemos? Sí. Pues porque hay un registro en el Ministerio del Interior en el que te constatan como víctima. Primero estaba todo sin registros, porque pues en ese contexto vuelvo a contar la suerte que nosotros hemos tenido, porque en los años 90 no eran los años 80. En los años 80 se ocultaba, la gente tenía que enterrar a sus familiares a escondidas y por la noche. Y entonces no había un registro. Luego en el 2011 se sacó una ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y ampliaron el tiempo de acción de ETA, porque claro, eso se ha ido ampliando. Entonces, la gente que ha perdido a su familiar y le ha matado un miembro de ETA, pues se registra en el Ministerio del Interior, se hace una investigación y están constatados como víctimas de ETA. De ahí se sabe. No, yo no sé decirte porque yo me ocupo ahora mismo de la asociación aquí de víctimas del terrorismo en Cantabria, que yo cuando me lo pidieron, cada uno de nosotros hemos tenido nuestros tiempos. Yo he estado mucho tiempo en el que, bueno, pues tuve a mis hijos y no quería, en ese afán protector que tengo, pues no quería estar todo el rato haciendo de esto, pues estar todo el rato hablando y demás. Cada uno tenemos nuestros tiempos. Y yo ahora que estoy en la asociación y que hay muchos asociados, la mayoría son heridos, amenazados hay muchos. Hay unas historias por ahí que dices, bueno, no me puedo creer que hayas vivido esto. Y esta gente tiene el reconocimiento de víctima del terrorismo por parte del Ministerio, que ellos hacen su seguimiento vamos, que lo constatan, que no... Hay gente que lo ha pedido y no se le ha reconocido como víctima de ETA, pues porque alguna cosa a lo mejor pensó que pasó por allí, bueno, no lo sé, yo ya no sé, de tanto detalle no lo sé, porque yo voy aprendiendo ahora un poco aquí en Cantabria, de los que voy teniendo, de los que me preguntan, oye, ¿puedo hago esto? Pues no lo sé, tengo que preguntarle. El número exacto tampoco lo sé, quiero decir que son datos que yo saco del Ministerio del Interior. Porque, bueno, yo soy de esa época y no, la verdad que no tenía ni idea de cuántas víctimas hubo. Pues sí, y hay muchos casos sin resolver, muchos, que es lo que las víctimas del terrorismo exigen a los gobiernos, al que esté, que si se quiere legalizar a un partido político que representa... Es porque están reconocidos. Claro. Pero hay casos sin resolver, que hay etarras vivos que podrían ayudar a resolverlos.
Entonces se pide que si quieren normalizar la situación y entrar en las instituciones de una forma, venga, colaboren, porque si a ti te hubieran matado a un familiar tuyo, te gustaría resolver el caso, saber quién fue, cómo fue y que pene, ¿no? Lo que tenga que penar, vaya. Nada. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias. Y después, eh, yo, por ejemplo, es verdad que el conocimiento de ETA, pues tengo limitado, o sea, tengo 29 años y tal, pero sí que, por ejemplo, yo, mi madre me comenta que yo fui en sillita a la manifestación para la liberación de Miguel Ángel Blanco. Con esto lo que quiero decir es como hacer un contexto a la pregunta de ¿qué sientes cuando se escucha en la sociedad, wow, no, la ETA ya está muerta, es que eso ya fue de tiempo, tal, pero por ejemplo yo cuando veo que Franco está más vivo que nunca Claro. y me parece un poco absurdo y después, claro, yo he tenido la suerte, o gracias a Dios, no he tenido ninguna víctima de terrorismo en mi familia, pero claro, yo veo a Bildu ahí y digo, joder, pero está ahí este paisano encabezando listas y el otro y la otra y tal, a mí se me revolvería el corazón. O sea, no sé cómo puede vivir una persona que ha sufrido esto de primera mano y cómo se le queda el cuerpo cuando ve estas cosas y escucha las cosas que tiene que escuchar en el día a día. Pues sí, se revuelve mucho y por eso en los últimos tiempos veréis que más víctimas del terrorismo estamos intentando alzar la voz. Yo me han pedido desde la Fundación Víctimas del Terrorismo grabar el testimonio para que quede constancia, porque al final vivimos en una sociedad en la que hay muchos intereses y aquí se mueve la marea en función del interés de cada cual. Lo que tú bien comentas de Miguel Ángel Blanco fue terrible. A ver, todas las muertes son terribles, pero una crónica de una muerte anunciada a 3 días, los que lo vivimos, fue terrorífico. Y eso sirvió para que hubiera un antes y un después. Lo que pasa, un antes y un después, te quiero decir que incluso China se quitaban la capucha para dejarse ver, que eso, cuéntame, si ni en su casa, sus hijos sabían a lo que se dedicaban, porque es que era así, era así. Hubo un antes y un después y porque fue terrible. O sea, todos sabemos dónde estábamos en el momento en que dispararon a Miguel Ángel Blanco. Y eso ayudó mucho. Pero luego a nosotros se nos recrimina quien te quiere. Claro, es que hay gente para todo. Hay gente para todo. Yo he tenido que ver cómo al asesino de mis padres le entrevistaban en la televisión. Y intenté esa semana localizar al entrevistador para ver qué iban a contar, para ver tal, y me lo comí así de frente. No solo ya estaba en la calle, sino que había escrito un libro y iba por las televisiones. Eso no es normal en un país en el que no es normal el país que queremos para nosotros, o por lo menos el que quiero yo para mis hijos. A mí, bueno, es difícil, es difícil. Cuando ocurrió esa entrevista, me dieron la opción de escribir un texto que lo que me salió de las entrañas. Y me encontré con el 90% de la gente apoyaba, comprendía, porque todos tenéis padres, hijos, hermanos, alguien a quien querer y sabéis, vamos a ver, a ti te matan a alguien y no es fácil normalizar que en ese momento, en el día de la entrevista, él tenía 42 años, los mismos que tenía mi padre cuando le mataron. O sea, bueno, y en aquel momento, cuando yo escribí este texto, yo tenía Facebook y me quité Facebook, porque aunque la mayoría de la gente los comentarios eran de apoyo, me encontré muchísimos con que eres una rencorosa, no quieres avanzar, olvídalo, esto ya pasó, era un conflicto. No, mire señora, esto no era un conflicto. Aquí había quienes mataban y quienes morían. Un conflicto, mis padres no tuvieron un mando en la mano de a ver quién dispara antes, no. Y me lo tuve que quitar porque no sabía no entrar al trapo. O sea, el dolor o sea, tienes que vivir el dolor del atentado. Para mí, después del atentado, lo más terrible que he vivido fue esa entrevista. Porque yo, además, yo era muy joven, tenía 18 años. En julio de ese mismo año tuvimos que ir a la Audiencia Nacional en un momento que no es el de ahora, al juicio del sacerdote que refugió a los asesinos de mis padres, que te dicen que para entrar tienes que hacer cola. Íbamos 4 personas, mi tía, mi tío y la hermana y la novia de Antonio,
con 3 autobuses que iban a acompañar al sacerdote y hacer cola con ellos. O sea, es que hemos vivido, yo la única y primera vez que he visto en persona al asesino de mis padres, él no declaró, me miró, levantó la mano vestido de San Fermín porque fue Julio y me dijo Goraeta. O sea, te quiero decir que lo tienes, todo eso está ahí. Yo me niego, yo tengo que honrar la memoria de mis padres y reivindicar que ellos han vivido, han tenido ilusiones, sueños, como los que tenemos todos. Y alguien, porque estaba jugando, como él dice, con un mando de aprieto o no aprieto, le apretó. Yo en aquel momento, yo no sé si era un debate en la sociedad o qué pasaba, que a mí cuando era muy niña, aunque yo me creyera muy mayor, me preguntaban, ¿estás a favor de la pena de muerte? Y yo decía, pues no, yo lo que quiero es que estén toda su vida en la cárcel acordándose del nombre de mi padre y de mi madre. Y como si de eso lo supiera, el entrevistador le preguntó, ¿te acuerdas del nombre de los señores que mataste? Pues no. O sea, el agujero en el estómago que se te hace en ese momento, entonces, no es que no queramos avanzar. Y si las víctimas o algunas de ellas estamos alzando la voz es porque si algo se puede decir es de la ejemplaridad de las víctimas del terrorismo de este país, porque si echamos cuentas, entre los 900 muertos, los miles de heridos que claro, podemos pensar herido y que ahora está aquí caminando, no, hay muchos que han quedado. Uno de los policías del atentado de mis padres, podemos decir que murió aquel día, aunque esté vivo, murió aquel día. Entonces, nadie se ha tomado la justicia por su mano, que ya es raro que a alguien no se le vaya en una la... ¿Por qué? Pues porque no somos como ellos. Y es la suerte que tienen, que nadie se le ha ido la cabeza. Entonces, dentro de esa ejemplaridad, que te digan que eres rencoroso y que no quieres avanzar, pues no vale todo. O sea, no vale todo, no vale todo, que porque queremos avanzar y yo estoy encantada de que vosotros viváis libres, no tengáis que estar mirando los bajos de vuestro coche, ni viendo en la televisión escenarios de guerra, porque si buscáis en las fuentes reales, que claro, está todo, hay que buscar en las fuentes reales, imágenes, echad un vistazo a las imágenes de la Albericia, que la conocéis todos, la rotonda de la Albericia. O sea, eso es un escenario de guerra, que os lo enseñan ahora de Ucrania, os lo creéis. Y eso era así todos los días. Entonces, yo me niego a que me digan que no he vivido lo que he vivido porque lo mío me ha costado. Quiero decir que el dolor aprendes a vivir con él, pero no pasa. No sé si te he contestado, me he ido por las ramas, ¿a dónde me he ido? Porque soy una cotorra. Pero daría pie a otra pregunta del micrófono. Vale. Muchas gracias, Silvia, por tu testimonio. A mí me gustaría preguntarte que de la misma manera que Víctor Frank pues, logró dar un sentido a su sufrimiento en el campo de concentración, me gustaría saber cuál es el sentido que has dado tú a tu sufrimiento. Quizás una pregunta muy profunda, pero creo que es interesante desde el punto de vista humano y veo que bueno, pues has logrado construir un proyecto de vida con tu marido, tus hijos y demás. Entonces, bueno, me gustaría saberlo. Gracias. Pues mira, es curioso porque te lo voy a decir aquí delante de mi hija. Yo he aprendido desde casi el primer día o el segundo que tengo una máscara constante en el que sonrío por fuera. Mi razón fue mi hermano, protegerle. A él nunca le conté ni lo del juicio, ni qué pasaba, ni qué no pasaba, porque yo pensaba que era lo correcto. No sé si es lo correcto o no lo correcto, pero todos cuando hacemos las cosas las haces pensando que es lo correcto. Y mi razón fue esa. Y luego, alguna vez, dándole vueltas, la suerte que hemos podido tener nosotros, lo que jugaba a nuestro favor es que hemos prescindido de millones de abrazos en 33 años, todos tenéis padres, hemos prescindido de tener casa, porque tener padres es tener casa, es un sitio al que volver, hemos prescindido de muchas cosas, pero a nuestro favor teníamos la edad. Nosotros empezábamos a construir nuestra vida y yo cuando esos años que os digo que no he querido saber mucho, pues porque nació mi hijo Pablo, porque quieres dar normalidad. Yo en mi trabajo hasta el 2015 no supieron de mi condición de víctima del terrorismo y fue por esa carta, porque ya fue que, vamos, lo vomité todo en esa carta a este tipejo de, mira, tú has tenido la oportunidad de vivir y de hacer tu vida, hazla, pero déjanos en paz, no me apetece estar viéndote todos los días en ninguna parte. Esa ha sido mi razón, el protegernos un poco a todos.
Yo lo poco, lo mucho que lo he analizado lo he encontrado ahí. Mi familia, hace poco estaba leyendo una carta que me había escrito mi prima pequeña y me describía así, como que siempre he protegido no solo a mi hermano, sino a mi familia. Yo no me he dejado ver mal ante mis tíos, que también han pasado lo suyo, porque no dejan de haber perdido a un hermano y a una hermana, y bueno, pues que las circunstancias fueron muy difíciles, que se encontraron con 2 niños huérfanos. Somos los primeros huérfanos de padre y de madre de ETA. Después, en el 97, quedaron los 3 hijos del matrimonio Becerril, que también era otro concejal, que mataron así por detrás en una calle de Sevilla. Pero los 2 éramos los primeros. Eso no es fácil, porque bueno, malo es que te quede un padre o una madre y que te maten a uno de ellos, pero los 2 pues pierdes mucho. Entonces, al final yo siempre he sido un afán de proteger a todo mi entorno. Su sufrimiento me hacía más sufrimiento a mí. Entonces, bueno, pues es un mecanismo de defensa que tengo. No sé si es bueno o malo, pero le tengo. Sí, aquí también. Lo primero, muchas gracias por la charla. O sea, entendiendo un poco que los políticos, aunque me parezca una vergüenza, tengan que hacer uso político de esto, me sorprende más cómo la sociedad al final está apoyando como si fueran equipos de fútbol. O sea, que al final es más forofismo de todo lo que sea. Y me planteaba, porque al final lo de Miguel Ángel Blanco, una cosa que lo que decía la gente es que ahí estaba todo el mundo como muy en contra, daba igual ya el color y fue un poco lo que fue el final de ellos. Entonces, imaginando que estarás harta de que cualquier partido haga uso político de todo esto y imaginando también que habrás hablado con todo tipo de gente, diferentes ideologías políticas, lo que sea, el cómo despertar un poco la conciencia social de un tema que es transversal, que no es un tema político, sino un tema, digamos, más social para que, digamos, tomemos conciencia de, o sea, que seamos nosotros como sociedad el que decir, mira, esta entrevista es una vergüenza o que este bildo es una vergüenza, porque yo creo que es la manera un poco de construir, no esperar a que lo hagan los políticos porque no hay, vamos, van a hacer el uso político. Entonces, Pues yo creo que un poco es esto lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta charla. Aquí en Cantabria estamos ahora desde la asociación aprovechando un poco que la corriente va un poco más a favor, intentando que esto no se olvide, que es lo que ellos pretenden, no entrando al juego de ellos, porque al final están unos, están otros, que ellos ellos se van a mover con sus intereses y eso ya es algo que tenemos asumido todos, que se van a mover por sus intereses. Hoy te dicen estos, no, yo no voy a utilizar esos votos y vienen mañana y los necesitan y los utilizan. Entonces, al final vuelven a dejarlo en nuestras manos, en los que queremos honrar la memoria de los nuestros y sobre todo el que se dé valor al sufrimiento que hemos tenido y que esto no vuelva a suceder. Yo creo que en Alemania eso se ha hecho muy bien, que no niegan lo que han vivido y mira que también podrían bajar la cabeza y decir, mira, no queremos saber de esto no ha pasado y demás. Yo a veces lo analizo y me da pena porque la sociedad participe de ello, sociedad pues de mi edad hacia arriba que lo han vivido, que quieran mirar hacia otro lado cuando lo que tendrían es que estar tremendamente agradecidos porque en ese bombo de lotería entrábamos todos. Mis padres eran calefactor y panadera, no era político, no. Te quiero decir que tendrías que estar agradecido y peleando porque no se olvide lo que otros que no tuvieron tanta suerte como tú han tenido que vivir, pero al final yo creo que la memoria del ser humano es muy relativa y muy frágil. Y a mí no me tocó, pues mira, ya está. Y entonces yo creo que las labores que se están haciendo ahora desde las asociaciones, antes nos agrupaba una asociación nacional, pero claro, estaba en Madrid, que hay muchas víctimas del terrorismo en Madrid, por supuestísimo, más que en ninguna parte, pero los que estamos en comunidades más alejadas, pues no te sientes o no tienes contacto y al final divide y vencerás. Las asociaciones que se están creando en las comunidades son un poco con ese objetivo. Yo ahora que he cogido me pidieron coger las riendas en enero, bueno, pues me obliga un poco a salir de esa cosa que tenía yo de decir, venga, esto, ¿por qué? Porque estamos viendo que a los presos se les concede, salen, entran, les pones en la lista, no les pones en la lista y encima te están diciendo que lo que has vivido no lo has vivido. Pues hombre, esto dentro de 20 años, que igual quedamos ninguno o tal, pues tiene un pase o no, pero hombre, estamos vivos y la gente está muy cansada, porque yo tengo en la asociación gente que te puede contar, pues cuando mataron a mi marido, fíjate, allí tirado y nadie, porque le pasó en el País Vasco y la gente pasaba al lado como que están viendo esta mesa, ¿eh?
Eso no se puede permitir que se olvide. Esa señora tiene que contarlo, pero la gente está muy cansada de contarlo y de no sentirse escuchada. Entonces yo creo que las labores que se están haciendo ahora desde las asociaciones, ahora tenemos nos hemos reunido hace poquito con la Consejería de Educación, que curricularmente se ha sacado todo esto. La mayoría de vosotros no lo habéis estudiado en el colegio, porque no había interés, es la mejor manera de blanquearlo. No lo enseñamos, no existe. Este chico, porque tu madre te contó que te llevaba en la sillita. Pero yo hace poco he estado con una persona de 33 años que le he dicho que iba al homenaje de Miguel Ángel Blanco al ayuntamiento y me preguntó que quién era Miguel Ángel Blanco. No tenía 22, tenía 33. Y dices, ¿cómo es posible? Yo cuando he tenido que ir al Parlamento a defender a contar y para sacar adelante la ley de protección a las víctimas del terrorismo, antes llamé a la profesora de mi hija, que estaba en bachillerato entonces, para ver si yo mentía al decir que curricularmente no se enseñaba. Y me dijo, no se enseña. Y no estábamos en ningún colegio sospechoso de decir, y no se enseña. Entonces, hemos buscado la fórmula a partir del año que viene. Yo he ido a La Salle, por ejemplo, el colegio aquí de La Salle es muy comprometido. Fui hace 2 años a contar el testimonio a los chavales que no sabían nada. Entonces, hay que ir y contarlo. Si no lo cuentan curricularmente, y hay un montón de víctimas del terrorismo a lo largo del territorio nacional que están yendo a los colegios y están contándolo. Claro, tienes que contar con la colaboración de la consejería, del gobierno del lugar, que tenga interés o no tenga interés. Yo siempre lo digo, a mí me cuesta entender el que no haya interés cuando en todas las formaciones políticas hay víctimas del terrorismo. Yo no sé cómo puedes haber portado el féretro de un amigo tuyo y ahora negarlo. A mí me cuesta creer estas cosas, pero volvemos a lo mismo. Al final, si tú cuentas una mentira 5 veces, se convierte en una verdad. Y la mente humana, pues ya lo veis, es que es muy frágil, se nos olvidan las cosas muy rápido. Ahora, vale, yo quería saber, y sobre todo contando cosas tan difíciles como que has contado, ver que la persona involucrada no tenía ningún tipo de arrepentimiento, me gustaría saber si tú consideras que has perdonado a las personas involucradas y qué es para ti perdonar o cómo lo llevas. Pues Eso. mira, es una pregunta que me espero porque no, y no voy a perdonarlo nunca, porque en honor a mis padres, no me ha dado un empujón. Igual que él morirá siendo un asesino, le guste que no le guste, bueno, además de que nunca han pedido perdón, pero no quiero que me lo pida, porque a lo mejor me encuentro con una persona que verdaderamente está arrepentida. Yo en la entrevista contó que tenía 18 años, que eran los mismos que tenía yo en aquel momento y que no sabía lo que hacía. Bueno, yo tampoco, y no iba matando gente. Entonces, es un movimiento muy interesado. Te cuento por qué. Porque hace ya unos años, a mí, bueno, pues me llamaron y tal, había un movimiento para ir a las cárceles a visitarles, víctimas del terrorismo, y perdonarles. Oye, pues mira, yo si a ti te ayuda, yo me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal. Pero era un movimiento muy interesado. ¿Por qué? Porque si tú eras bueno, trabajabas en el economato y pedías perdón, te daban el 3er grado. Entonces eso es muy fácil. Yo puedo pedirte perdón a ti ahora, perdón. Pero el perdón verdadero es, vale, es que estoy verdaderamente arrepentido, que sí que es cierto que hay 3, 4 etarras verdaderamente arrepentidos y que han colaborado con la justicia. Pues si estás arrepentido, colabora con la justicia, cuéntanos dónde tenéis las armas escondidas, porque se han disuelto pero no han entregado las armas. Cuéntanos quién mató a este, que ahora detienen a este etarra que vamos, que lleva toda la vida Josu Ternera. Este hombre se marchó a Venezuela, han parado, bueno, pues no vamos a pensar por quién. Ahora le van a detener, veremos si lo vemos y veremos cuánto tarda en salir, porque es que no queda ninguno. Entonces, a mí, por ejemplo, a título personal, esto ya no tiene nada que ver con nada, yo el otro día estaba acompañando a la alcaldesa que hay ahora en la actualidad aquí en Santander en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Como representante de Escambito es el 2.º año que voy, pero he ido muchas veces como persona de la calle, ¿no?
se lee un manifiesto. Se lee un manifiesto que manda la Fundación Miguel Ángel Blanco. No es algo que haya escrito la alcaldesa, ni el concejal de no sé qué, ni el de más allá. Entonces yo lo estaba escuchando y claro, si lo pensamos bien, a este chico le secuestraron 3 días, que pasó las de Caín, porque no sé si lo sabéis y si no os lo cuento yo, este chico tenía las ojeras quemadas de tanto llorar. Eso lo ha revelado la autopsia, es público. Te quiero decir que no lo sé yo porque yo soy víctima del terrorismo, de tanto llorar. ¿Por qué? Porque pedían que aproximaran a todos los presos al País Vasco. Qué injusto dejarle morir para ahora haber hecho lo mismo. ¿No? O sea, entonces nos manteníamos firmes, pero esto es un pensamiento mío, O sea, realmente, para acabar haciéndolo, lo podíamos haber hecho entonces y le habíamos evitado la muerte a este chico, ¿no? Pero no podíamos ceder a un chantaje, porque detrás de ese chantaje, ¿qué otra cosa iba a venir? Si se cede a ese chantaje de sí, venga, aproximamos a todos los presos al País Vasco, Miguel Ángel libre, y mañana te secuestran a ti y a ti y a ti, y dicen, ahora también queremos Euskal Herria, venga, el sur de Francia, queremos Navarra y queremos el País Vasco. ¿Qué hacemos? Y luego ya Cantabria, porque medio Cantabria les gusta. Entonces, realmente, políticamente, se tomó la decisión correcta. Yo no me quiero imaginar qué sentirían esos padres en ese momento, esa novia, esa hermana, porque todos tenemos, no sé, tú imagínate, a tu hermano le secuestran, no sé, yo gritaría al presidente del gobierno en ese momento de lleva a los presos a su casa, o no. Te cuesta entender, porque tú lo que quieres es recuperar a tu ser querido. Entonces, pues eso sí que te hace pensar. Y en lo del perdón, pues eso, yo no me creo peor persona. No, te digo, porque me lo han preguntado en más de una ocasión y yo sé que hay gente que le ayuda. Pues mira, fenomenal. A mí no me va a ayudar nada. Nunca me lo pidieron. Sé que tuvieron el 3er grado y todo esto, porque no sé quién pedirían perdón. A mí nunca me lo pidieron y bueno, ya se lo puse allí, que a mí no, porque no es un empujón. Juega en casa. Juega en casa. Silvia, yo quería A ver, es que la mía era parecida un poco a la que hacía el chico, a Pues, ver si la recuerdo, porque claro, estabas escuchándote con... Ahí estaba, ¿no? ¿Verdad? Y claro, que a mí me gustaría saber, porque yo no lo entiendo, yo pues tengo 49 años y me acuerdo que vivía las noticias y todo esto, pero me gustaría saber cómo puede ser que no pidan perdón, porque enemigos directos, no sé quién realmente era enemigo directo, ¿no? A lo mejor algunos sí, pero ¿cómo puede ser que no se pida perdón? Porque es algo humano, ¿no? Cuando haces... ¿Cómo puede ser que tantos no hayan pedido perdón? Esa es un poco la pregunta que quería hacer. ¿Tú qué crees? No me cabe ¿Tú qué crees? Porque no se arrepienten. Tú no pides perdón porque no te arrepientes. Ellos creen que es una causa justa por la que peleaban, que ellos querían la independencia y su fin era ese. No sé si has visto las imágenes, que a mí me han parecido terroríficas y que las deberíamos estar viendo, de hace 4 días. No sé en qué sitio de San Sebastián ha ido Vox con una mesa informativa. Y no sé si habéis visto aquella loca gritándole, y os vamos a matar. O sea, no se les va el chip de amenazar y de tal. O sea, eso de que tienes libertad, no, la tenemos nosotros aquí. Probablemente en muchos sitios, no, y no se arrepienten. Lo que pasa es que están buscando otra herramienta que nos interesa más a todos, por supuesto, que sea la del diálogo y la de las urnas y la de lo que quieras, muchísimo más interesante que el matar. Pero, y esperemos y confiemos en que las nuevas generaciones lo vean así de claro. Pero yo estoy convencida de que los que queden vivos, etarras asesinos, siguen siendo asesinos y siguen teniendo esa mentalidad. Es que yo estoy convencida de que no se arrepienten,
porque los 3, 4 arrepentidos de verdad han colaborado, han estado ahí y lo percibes. Lo demás es un mecanismo, una herramienta que han utilizado para beneficiarse penitencialmente. Es como si tú tienes... Es como si, a ver, este tipo en concreto que tenía 18 años, pues puedes decir, bueno, ha crecido, ha madurado y toma conciencia. Ha estado en la cárcel, ha conocido al asistente social de la cárcel, se ha casado con ella y tiene 2 hijos. Hace 3 meses estaba en la cárcel porque le ha pegado una paliza del carajo. O sea, son gente que ya nacen con el odio, ya les están inculcando el odio de tal manera que eso es muy difícil de quitar. Si tú en las escuelas te están hablando del Estado español que te está presionando, es muy difícil que te lo quiten. Podemos trasladarlo a cualquier ideología que podamos tener nosotros y que nos han trasladado en casa del bien, mal o que tal. Yo creo que esta gente no ha cambiado de idea, ha cambiado de estrategia. Eso es lo que yo creo, que los que verdaderamente están arrepentidos no los estás viendo ni en las listas y han colaborado, estarán protegidos, estarán en alguna parte que me consta que alguno hay, pero 3 o 4. Un poco de agua. Estoy sudando. Y le vuelvo a dar cuando acabe. Vale, va. De aquí. Bien. Pregúntale además, Silvia. Silvia, a mí me gustaría saber, es que no sé, estoy impresionadísima, me encantaría preguntarte tantas cosas, pero es que tengo una admiración absoluta por ti, por tu hermano, por la familia, bueno, y entonces me alucina tanto el hecho de que con 18 y 16 años, si no es por vuestros tíos, ¿sabes? O sea, ¿qué rumbo? Yo te lo Porque cuento, con mira. 18 y 16 años, no, ya perdona, y aparte de eso, nadie se prestó a ayudaros, o sea, en el gobierno o sea, que en ese momento Mira, volvemos a lo estaba en mismo. España, o sea, ningún político, ni ningún Volvemos a lo gobierno. mismo en que Me impresiona mucho eso. nosotros, mira, cuando ocurrió esto, yo me creía muy mayor y desde el primer momento, ella lo sabe, yo le dije a mi hermano, el atentado fue un miércoles, el entierro un viernes, y yo le dije, el lunes estamos en casa, yo hago lo que sea, salimos adelante como sea y demás. Cuando volvimos del entierro, ellos estaban reunidos, con buen criterio, claro, porque al final no dejábamos de tener 18 y 16 años, y se decidió que mi hermano se fue a vivir con una tía paterna, y yo me fui con ella. Un año estuvimos así, yo intentaba ir a ver a mi hermano todo lo que podía y bueno, pues esto era una circunstancia que al final, tú aunque no tengas a tus padres, queríamos estar en nuestra casa. Más o menos al año nos fuimos a vivir juntos y bueno, proseguimos nuestros estudios y bueno, no lo hicimos del todo mal. En un primer momento no recibes ayudas económicas. Nosotros en un primer momento tuvimos la suerte de que mi padre se había hecho un seguro de vida porque un compañero del hospital, fíjate que con 42 años a veces no te lo planteas, pero un compañero del hospital había pues muerto de una enfermedad y a su familia le había ayudado que este señor se había hecho un seguro de vida y él se lo hizo. Entonces nosotros en ese primer momento, pues para pagar todo lo que había en casa, que estaba para pagar, pues hicimos frente. Y luego vivimos de los 16 años de mi hermano a los 18 de su pensión de orfandad, que él tenía. Yo no tenía porque ya tenía 18 años. Pero no tuviste ninguna ayuda del Después, en 2 años, 3 más o menos, nos dieron la primera indemnización, que luego fue mejorada cuando, no sé si sabéis que en el 96, bueno, un poquito antes del 96, Aznar tuvo un atentado terrorista propio. A él le salvó su coche blindado. Yo creo que ahí hubo un antes y un después, porque él vivir un atentado en primera persona ya le hacía víctima del terrorismo. Y
sí que es verdad que amparado por todos, no es solo mérito de él, pero mira, ahora haciendo un inciso, que es que nunca lo dice nadie, en ese atentado que todos sabemos que él se salvó por el coche blindado, murió una señora que estaba asomada en el balcón de arriba, que nadie se acuerda de ella. Pero esa señora estaba asomada en el balcón, pues viendo el paso de la comitiva, me imagino, y esa señora murió. Sí, porque lo relevante fue que en aquel momento este señor, que era el de la el de la oposición, vaya, pues había sufrido un atentado, que todos no sé si habéis visto las imágenes. Pero bueno, pues sale del coche, ni herido, asustado, pero sale perfecto. ¿Por qué? Porque iba en un coche blindado. Pero me refiero que ellos no, anímicamente o psicológicamente... No existía nada de eso. No existía nada de eso. Mira, a título personal te puedo contar que, como os he dicho antes, los tanatorios antes estaban en el Hospital Valencia y se quedaba abierto. Entonces, la familia se solía quedar. Y al lado mío se sentó Isabel Tocino, que yo no la conocía de nada, no sé entonces qué era, algo del PP, pero no sé más. Y esta señora me ayudó muchísimo, porque se quedó a mi lado y acababa de perder a una hija que en la piscina se había ahogado o alguna cosa de estas. Y creo que no la he vuelto a ver. La he mandado, porque la estoy súper agradecida, y la he mandado a través de, pues ahora que tengo más contacto con políticos, le he dicho, pues fíjate, a esta mujer me encantaría, porque yo no soy de si me la encuentro pararla, me da, no sé, yo no paro a la gente. Y esa mujer sí. Y luego, bueno, pues sí, nos reuníamos con Manuel Huerta, era entonces el alcalde y tal, nos dieron el pase del autobús, cositas de estas así, pero bueno, que es que eran otros tiempos. Sí, pero del gobierno central... Eran otros tiempos, no. El telegrama que recibimos de la Casa Real, de Felipe González, de no sé quién, no. Eran otros tiempos, pero encima afortunados, porque nosotros en un tiempo no demasiado largo percibimos las ayudas y demás, que hay gente que no las ha... Bueno, hay gente que las están solicitando en los últimos tiempos, pues porque... No, te dan una indemnización establecida por fallecido, hay cantidades pues, por fallecido, pero bueno, es un tema del que a mí tampoco me gusta mucho hablar porque a mí me molestó muchísimo. Esto ya es una cosa íntima, ¿eh? Un día que yo iba a mi casa, aunque vivía en su casa, yo iba a mi casa, saqué el carnet de conducir rapidísimo, el atentado fue en febrero, yo tenía el coche de mi padre, en junio saqué el coche para ir a ver a mi hermano, iba a venir, iba a mi casa, limpiaba, bueno, todas estas cosas. Y un día entraba por el vecindario, pues para que veamos que cada uno somos de una pasta y de un esto. Y me encontré con una vecina de toda la vida que me paró para saludarme y me dijo, ay, ¿qué me ha dicho José Ramón, su hijo? Que ha leído en la prensa que os van a dar, qué indemnización, vaya suerte. Y le dije, jo, pues qué pena que tú valgas tan poco para tus hijos. Me salió del alma, le dije, porque oye, de haberlo sabido os podíais haber intercambiado. Nunca más nos volvimos a hablar de esa señora y yo. Y entonces, a mí jamás, ni ahora, cuando estás con los políticos, no me gusta que se dé una cantidad ni se digan cifras. Nada sustituye a un padre y a una madre. Si tenéis padres y madres, decidme en cuánto les cuantificáis. No se puede cuantificar. Ni a un hijo, ni a un hermano. A ver, me da un poco de palo hacer esta pregunta, pero... ¿Ahora? Sí. A ver, que ya me estás asustando. Vamos a ver. No. O sea, el tema del sacerdote. Me va a librar el palo. Vale, al final... O sea, quiero decir... Sí, yo te lo cuento, Es un tema muy tedioso, sobre todo para la gente que somos cristianos y demás. Es muy triste lo que te voy a decir, pero es que el clero en el País Vasco fue una pierna fundamental en el mundo abertzale. Y es así. Yo me imaginaba a mi abuela que se comía los santos, mi abuela que había perdido pues eso, a su hijo, a su nuera y pues un sacerdote arcipreste de Irún en aquel momento, le detuvieron y te contaré que
ya te digo que al juicio fuimos 4 personas. Sois muy jóvenes, pero si busquéis un poco de información, el obispo Setién, Pagola, o sea, toda esa gente, a mí ahora que estoy un poquito más cerca, me cuentan que si un guardia civil iba de calle a misa dentro del País Vasco, muchos de los sacerdotes decían que echen ese picoleto de aquí. O sea, eran parte fundamental. Yo tengo el vicepresidente de la asociación, que tiene unos años más que yo, que su hermano le mataron en Martica, allí en el País Vasco, y sabe que el chivatazo de dónde estaban los guardias civiles comiendo le había dado el sacerdote, ha profundizado muchísimo en este tema. Y es muy triste porque no es comprensible. No es comprensible de ninguna de las formas, pero ha sido así. Nosotros cuando fuimos al juicio, en el intermedio nos encontramos con el obispo, que iban allí a apoyar a su arcipreste, o sea, ni tan siquiera condenaban, porque oye, un garbanzo negro podemos tener todos en cualquier parte, y podía decir, oye, mira, cómo nos ha salido este sacerdote de tal, pero no, fueron a apoyarle, y eso lo hemos vivido nosotras, hemos tenido que compartir la sala con ellos. No hubiera tenido la fuerza que tuvo ETA sin el apoyo de la Iglesia vasca. A mí me cuesta contarlo, decirlo, pero es que es así. Te quiero decir que podemos mirar hacia otro lado, pero eso fue así. Hola. La última pregunta, porque estoy mirando el reloj y hacemos 45 minutos ahora, es que va el tiempo volando, ¿vale? Si a Silvia le apetece quedarse a tomar unas... No, yo me quedo, no tengo ningún problema. Tendremos el petit comité. Vale. Vale, yo te quería un poco preguntar cómo fue ese después, ¿no? Porque al final vives un atentado, pero después tienes que verles la cara. Al final tú también has dado mucha visibilidad. O sea, ese miedo, si llegaste a sentir miedo después, porque al final tampoco sabía lo que iba a pasar, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, soy del 96, pero me acuerdo de hacer el comentario con mis padres de esto no va a acabar. En plan, nunca, ¿no? Entonces, en plan, ver, o sea, saber si llegaste a sentir miedo, si te planteaste irte fuera de España cuando pasó, porque al final con 18 años, pues también se te pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Pues mira, no, por miedo, por miedo no fui al juicio de los etarras, porque ya había nacido mi hijo Pablo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo va como acusación particular, nos lleva a nosotros y demás. Y tienen una labor muy buena, y es que para que no nos pasara como nos pasó en el juicio del sacerdote, hay voluntarios, víctimas voluntarias, que van al juicio de otra víctima. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que, claro, lógicamente te dicen, va a ser este día, puedes venir, pero te vamos a tener que cambiar de hotel 3 veces. Y yo había nacido Pablo, entonces yo creo que ni te lo había contado. ¿Sí? Y yo dije, mira, a mí no me compensa. O sea, esto no me compensa. Además, ya habíamos vivido cosas. Te quiero decir que es que no solo el atentado, porque, mira, a los asesinos de mis padres, si se facilitó el detenerles, fue porque fueron en 2 Vespinos a Ciriego, con una acreditación de periodistas. Entonces, una vez que metieron los féretros de mis padres en el cementerio, uno de ellos, como tampoco eran muy espabilados, dijeron misión cumplida, y alguien que lo escuchó dio la voz de alarma, la policía se activó y demás, y eso facilitó su detención. Después del juicio del sacerdote, a mí mi marido me decía que yo estaba mal, pero yo me encontraba con un señor en todas partes. Yo me encontraba un señor, además que tenía una característica peculiar porque era muy alto, y bueno, yo me lo encontraba. Y yo le decía esto, digo, me encontraba a este señor, mira, estás mal, estás fatal. Fuimos a comer al Mesón Puertas, que no sé si eso sigue existiendo, y no sé si al bajar al baño o al subir, o no sé dónde ahí estaba, y vuelvo y se lo cuento. Y sube y ya no estaba. Y nosotros subíamos a Potes, mi familia paterna es de Liébana, subíamos casi todos los fines de semana que podíamos a ver a mi abuela. Y yo paraba en la confitería de Potes a comprar chuches a mis primos. Y al salir me choqué con él. Y dije, bueno, esto ya no es normal, esto ya no os voy a decir, se lo dije, entonces eso lo dije a mi tío, no os digo lo que me dijo, el plan que tenía. Bueno, os lo cuento. Me dijo, mira, vamos a subir a San Glorio, a ver si nos sigue, que hay un montón de precipicios y estas cosas.
Y ese domingo cuando bajamos fuimos a la policía y nos dijeron que lo sabían, que estaban pendientes, era el hermano del sacerdote, que intentaba intimidarnos, ya me contarás para qué, a la hermana, a la novia de Antonio y a nosotros. Y eso lo hemos vivido. Entonces, esos ratitos así, cuando te dicen esto, pues hombre, pues sí que te da un poco de decir, pero ¿por qué? ¿No? ¿Y para qué? Pero eso, hay muchísimas víctimas del terrorismo que lo hemos tenido en común. Y solo es porque fuimos al juicio, que tampoco yo tuve ocasión de decir absolutamente nada, solamente fui. Pues muchas gracias. A vosotros, a vosotros.